Padre Santo, estoy delante de su gloriosa presencia, con temor y temblor para compartirle a su pueblo. Le ruego que su bendito Espíritu abra el entendimiento, Señor, a aquellos que lo van a escuchar, que no de mis ideas, Señor, ni mis doctrinas, ni mis moldes, sino que comparta, Señor, auténticamente su único evangelio que se encuentra en la Biblia, Padre. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, y que bendiga en general a su iglesia redimida y a los pastores en cualquier país del mundo que escuchen este audio, Señor, ya que actualmente más de 70 países, pastores y hermanos de más de 70 países están escuchando estas predicaciones, Señor. Bendiga también aquí en México, el lugar donde me encuentro, la región lagunera, a su pueblo de una manera especial. Se lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este tema se llama adoración profética o falacia y está en la categoría de la apologética cristiana. Este tema fue escrito en coautoría entre el pastor Juan Navarro Rodríguez y la doctora en teología Susana García, y fue publicado en mi blog oficial Mi Buen Pastor Jesús el 20 de septiembre de 2011. La base bíblica es Gálatas 4:8. Dice la palabra de Dios: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Introducción. Quiero mencionar el contexto de el momento, las razones por las cuales yo escribí este tema y lo publiqué, esta denuncia. Fue hace 4 meses, después del evento al que asistí personalmente al Teatro Nazas, aquí en Torreón, Coahuila, a un congreso llamado de adoración. En ese momento yo no tenía ninguna información de lo que estaban manejando ahí como la adoración profética, pero su servidor fue invitado a colaborar con el pastor Víctor Manuel Ramírez, quienes apenas había iniciado su primer año como pastor. Yo tenía alrededor de 2 meses ya colaborando con este pastor. Él en ese momento tenía 3 misiones y yo le apoyaba predicando en 2 misiones de ellas, en Jacarandas y en la colonia Nazas, de aquí de Torreón, Coahuila. Él fue quien me invitó al evento y pagó mi boleto y me llevó ese viernes 16 de septiembre del 2011, juntamente con alrededor de otros hermanos. Por todos fuimos 9 personas. Los organizadores de este evento, que ya por segunda vez lo tenían, pertenece a una congregación local llamada Centro de Restauración Casa de Alabanza. Este hermano se llama Néstor Saucedo. Tengo las imágenes de él, de su congregación y del pastor que me invitó y de algunos jóvenes de su iglesia, las cuales de ninguna manera he expuesto, ya que yo no tengo nada personal en contra de ellos. La razón principal que me ha llevado a publicar esta denuncia fue por el daño que en general se le hace a la iglesia y al ministerio local de la comarca lagunera cuando se ha estado trayendo aquí a esos ministerios heréticos y apóstatas que traen y presentan como si fueran legítimos ministros, y ellos a su vez comparten novedosas doctrinas heréticas y blasfemas, como es esta de la adoración profética. Apóstoles y profetas espurios, ya que de esa manera se maneja esa familia, como apóstoles y profetas. Quiero mencionar algo de historia por los hermanos de la comarca lagunera que tengan oportunidad de escuchar o de leer esta denuncia. Les habla el pastor Juan Navarro Rodríguez y llegué a la comarca lagunera en 1983. Estuve pastoreando una área rural por 2 años. Dios usó luego a un amigo pastor de aquí de Torreón, Coahuila, el pastor Pedro Gómez, que me ayudó a llegar a Torreón en el año de 1985 como colaborador del Centro Evangelístico Maranata, que en aquella época era la congregación más grande de toda la comarca lagunera, aproximadamente con unos 700 miembros, y el pastor titular era el gran varón de Dios Samuel Sariñana.
quien tenía 10 pastores colaboradores, y su servidor fue uno de ellos, el más insignificante. Allí conocí a Víctor Suárez, quien era solamente un líder de alabanza y también llevaba la administración del dinero de lo que se recogía en las reuniones. Víctor Suárez nunca se le consideró como pastor en esa iglesia, sino como miembro. En ocasiones participaba en la alabanza, ya que eran varios los encargados de la alabanza. Los 2 músicos principales eran los 2 hermanos que se llamaban Misael. Todavía tengo contacto con uno de ellos. Uno es Misael Olmeda, el cual ya no sé qué sería de él, pero sí tengo relación con el otro hermano que se llama Misael. A la muerte del pastor Sariñana en el año de 1988, esa gran congregación se dividió y de allí muchos miembros de esa iglesia ya salieron de pastores y con iglesia. Otros juntaron gente para hacer su propia iglesia, entre ellos los hermanos Víctor y Elías Suárez, que juntos con otros hermanos hicieron esa iglesia local que están trayendo a este ministerio herético autollamado como El Yon. El pastor Víctor Suárez lamentablemente hace ya varios años que falleció, aunque he sido informado por un colaborador de él que también nos conocimos en el Centro Evangelístico Maranata desde el año 1985. Este hermano me informó que Víctor Suárez viajó a muchos países buscando la unción apostólica. Y sabemos que posteriormente este pastor entró de lleno en ese movimiento apóstata que cree que hoy existen profetas y apóstoles legítimos, aunque tengo entendido que el pastor allí es la esposa del pastor finado. Me refiero a esta casa de restauración. Sin embargo, en los congresos que hacen y en la alianza de pastores se reconoce a Néstor Saucedo como pastor, lo cual no sé si él sea considerado como pastor en su iglesia local o como pastor asociado dentro de esa iglesia Centro de Restauración Casa de Alabanza. De momento no quiero dar más información de mi persona, pues considero que con esta ya pueden entender que conozco la historia de esa congregación local del pastor, así como la de otros muchos pastores de aquí de la comarca lagunera que hicieron su agosto y también han formado sus propias iglesias y se han lanzado de pastores. Yo no dudo que en esta congregación, Casa de Alabanza, Centro de Restauración, haya buenos hermanos, sinceros, legítimos hijos de Dios. No quiero que piensen que estoy hablando mal de ustedes, ni del pastor finado, ni de Néstor, ni de los hermanos que ahí estén. Aunque probablemente yo les haya visto alguna ocasión y haya estado por ahí, sin embargo nunca he conversado con Néstor. No tengo nada que conversar con él tampoco, ya que la doctrina que él ha escogido y que está siguiendo es la misma enseñanza herética y apóstata de esos nuevos ministerios espurios, más correctamente identificados como Nueva Reforma Apostólica y Profética. Y las evidencias las tengo aquí en mi computadora porque he copiado sus enseñanzas que él tiene públicas. Sin embargo, cualquier hermano que tenga la capacidad de conversar y analizar bíblicamente la denuncia que estoy haciendo, estoy abierto a cualquier plática bíblica seria, sin ánimo de atacar ni descalificar a nadie, ni de mi parte ni de la parte de ustedes tampoco, mucho menos llegar a ofensas personales. El objetivo de esta denuncia es que las ovejas fieles del Señor abran sus ojos y vean el peligro de los lobos rapaces, de los falsos maestros y de los falsos profetas y falsos apóstoles que ahora engañan y pervierten el Evangelio de Cristo, llevándoles a las iglesias y a los pastores, aún de aquí de la comarca lagunera, a ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esto nos enseña la palabra de Dios en 2 de Corintios 11:3. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estos falsos ministros, profetas de ese ministerio del Yon, ellos están predicando otro Jesús. Y en esos eventos llamados de adoración profética, se está recibiendo otro espíritu. Y se está proclamando y se está enseñando de un evangelio híbrido, una mutación del evangelio verdadero. Este es un falso evangelio que no está en la Biblia. El apóstol Pablo y Bernabé establecieron en Galacia
durante su primer viaje misionero esta iglesia de la cual he tomado la base bíblica. Y lo que dice aquí Pablo es que aquellos hermanos de Galacia que eran conocidos por Dios, estos hermanos estaban regresando, estaban retrocediendo a débiles y pobres rudimentos y se estaban nuevamente volviendo a esclavizar. Porque anteriormente ellos vivían sumidos en la idolatría, sirviendo a esos dioses. Y ellos estaban regresando a guardar algunos días festivos. Y Pablo les dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo que el pastor Sariñana haya trabajado en vano con esa gente que pastoreó. Me temo que grandes hombres de Dios que ya partieron con el Señor, que tuvieron una trayectoria muy grande en toda la comarca lagunera, de la cual muchos pastores aprendimos de ellos y muchos otros pastores también. Me temo que muchos de estos pastores han tomado un camino diferente y han vuelto a la religión popular. Es exactamente lo mismo que postulan todos los que se hacen llamar apóstoles y profetas. Gentes especiales, igual con la misma investidura y autoridad del Papa en el catolicismo romano, que todos le tienen que rendir pleitesía a los cardenales, obispos y sacerdotes. Igualmente en el cristianismo se está levantando una jerarquía, una curia igual que la romana, y ahora está encabezada por apóstoles y por profetas. Y las iglesias y los pastores tenemos que doblar nuestras rodillas, someternos a lo que estos hombres están reclamando. Esto es volverse a los pobres rudimentos, regresarse al catolicismo, pero ahora dentro del cristianismo. Iglesias y pastores engañados que han recibido engaño de parte de estos falsos ministros, que son definitivamente por la serpiente antigua, por Satanás, desviadores de la sana doctrina del evangelio verdadero, y están extraviando a pastores e iglesias de la sincera fidelidad de Cristo, porque está comprobado que todos estos ministerios que se hacen llamar apóstoles y profetas, ellos predican otro Jesús, ellos promocionan a otro espíritu y traen un evangelio que no es el de la Biblia. Usted puede investigarlo, la información es pública, está en internet, miles de videos que hablan de las evidencias de todos esos falsos apóstoles y profetas. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8, en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ese es el trasfondo de la mayoría de la gente de todas las culturas, la idolatría. Y Pablo añade en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es muy grave, definitivamente, porque lo que anteriormente expresé es una triste y lamentable realidad. Estuve ahí, fui testigo de las falsas profecías que se le dijeron a varios hermanos personales. Delante de mí estaba Dimas Maciel, el cantante de Los Chicos de Barrio, y ellos sabían quién era. Se acercaron, uno de ellos se acercó a abrazarlo y le dio profecía particular, personal. Ahí estaba profetizándole. La profecía bíblica nunca estuvo en manos humanas, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nunca estuvo en la mano de los profetas profetizarle a nadie. Pero continuó con lo siguiente. He estado modificando originalmente esta denuncia que hice porque ahora se está grabando en audio y será pública. El apóstol Pablo nos dice de los ritos a los ídolos que los creyentes de Galacia habían participado antes de convertirse al Dios vivo, y que eso en realidad era ofrecido a los demonios. Era espiritismo, hechicería, brujería y sortilegio. Y Pablo, como un buen padre que amonesta a sus hijos, les decía con firmeza: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se quieren volver a los nuevos débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Desde luego que está hablando de que Dios los había redimido, que los había hecho libres del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad, y les está advirtiendo que si regresan atrás a sus pobres y débiles rudimentos, se volverían a esclavizar y estarían fuera de la gracia de Dios. Aquí la palabra rudimentos viene de la palabra griega
stokeion, y significa una hilera o serie de cosas, y es traducida como rudimentos en Gálatas 4:3, 4:9 y Colosenses 2:8. Cuando Pablo usa esta palabra rudimentos, a nosotros no nos dice nada, pero el significado para ellos es una larga lista de cosas que se tenían que hacer en las religiones paganas a fin de llevar a cabo su práctica y culto idólatra. Esto es igual a las actividades que habían caído muchos judíos con todos sus ritos, ceremonias y actividades religiosas, las cuales habían perdido la esencia y propósito de Dios en la ley. Habían oscurecido la palabra de verdad debido a sus prácticas y ritos judíos que nublaban el significado real de la ley. Este fue el trabajo de los falsos maestros, sutil, ya que ellos eran judíos, probablemente provenían de Jerusalén, cuna del cristianismo, y estos judíos estaban destruyendo la fe de la iglesia de los hermanos de Galacia, malinterpretando la palabra. De igual manera, no conocían el evangelio de la gracia, los oficios, los dones, la fe, la regeneración, la adopción, la sustitución, la santificación. Y en lugar de esto enseñaban perversamente que los hermanos de Galacia deberían practicar los rituales y ceremonias del judaísmo, a lo que Pablo responde enérgicamente rechazando y refutando con esta carta dirigida a los Gálatas para denunciar a esos falsos maestros. Sin embargo, este es el mismo peligro que afrenta la iglesia cristiana de hoy: los falsos maestros, falsas iglesias, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, a quienes nosotros posiblemente hemos conocido, como les comentaba la historia. Sabemos que en un tiempo muchos de ellos estuvieron en la verdad, pero al igual que estos falsos maestros se han apartado, y lo más perverso es que tratan de apartar a otros hermanos, congregaciones, iglesias, pastores, de la verdad y pureza del genuino evangelio de Cristo. Nosotros somos advertidos por la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras que no debemos regresar atrás, no debemos practicar idolatría, inmoralidad ni espiritismo, porque ahora somos de Dios, estamos en Dios, somos conocidos por Él, somos sus hijos, redimidos y amados. Sin embargo, en este punto quiero decir lo que me sucedió en ese congreso en Torreón, el congreso de adoradores, el día 16 de septiembre. Ese evento fue del 15 al 17. Solamente yo estuve el día 16. Quiero hacer una apología a las falsas enseñanzas que ahí se compartieron por esos ministros falsos que se promueven usando como gancho esta herejía novedosa, la adoración profética, que carece de bases bíblicas legítimas para postularla como tal. Quiero decir lo acontecido en ese congreso para advertirle al pueblo de Dios que tenga la oportunidad de escuchar esta exposición de la palabra de Dios, iniciando con Efesios 4:14, donde la palabra de Dios dice, nos advierte de vientos de doctrina que arrastran a creyentes que no están fundamentados en la palabra de Dios y son llevados perversamente por los falsos maestros que ahora se presentan en las iglesias y en seminarios como el mencionado Congreso para Adoradores. Trataré de ser breve con este testimonio. Al llegar al teatro, uno de los más hermosos de la ciudad, vi como un 70% aproximadamente de local. La música, el audio y los músicos profesionales, todo moderno, la tecnología, todo estaba al 100%. Por primera vez escuché lo que ellos le llamaron adoración profética. Me llamó la atención que en la publicidad de los exponentes del Congreso estaba su dirección www.adoracionprofética.com y tenían el eslogan Compañía de Profetas El John. Su servidor, soy músico desde los 12 años de edad y cuando Cristo me salvó a la edad de 16 años, desde entonces he estado en grupos de alabanza en las iglesias donde Dios me ha permitido estar, como también formé parte de muchos grupos musicales y tengo 2 grabaciones profesionales. Así que estoy hablando de algo que sé, que Dios me ha dado el don de la música y de la adoración y he sido considerado un ministro de alabanza. Bien, escuché la conferencia de un joven, David Coronado, que abordó el tema El Tabernáculo de David y presentó la adoración profética como el modelo que trae la gloria de Dios a la iglesia y como la solución a todos los problemas internos y externos, aún como la solución a los problemas sociales. Debo decir que esta enseñanza es antibíblica, carece de fundamentos legítimos. Ellos hicieron una interpretación bíblica pésima para afirmar esta doctrina novedosa. La supuesta
adoración profética. En un próximo estudio apologético demostraré bíblicamente el verdadero significado del tabernáculo de David. Pero cuando él terminó su conferencia, estuvieron profetizándole él y otros a hermanos, a pastores. Luego vino su papá para compartir otra conferencia. Él se llama César Coronado y se presenta como apóstol. Al ver en su página web la información que hay, ahí se ve cómo repartió los ministerios a su familia entre sus hijos. Ahí está la información del profeta Gustavo Coronado, apóstol David Coronado, apóstol Isaac Coronado, apóstol Marcos Coronado, tañedor Andrés Coronado. Y ahí está la información, http://www.adoracionprofética.com. Ahí está la dirección de donde se tomó esta información. Este moderno apóstol usurpa la función del Espíritu Santo, la cual la Biblia enseña que solamente es el Espíritu Santo quien da dones y oficios según lo decide Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:11, aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios, no el hombre. Pero todas estas cosas, dice 1 Corintios 12:11, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién? El Espíritu Santo, no el hombre. Este tipo, César Coronado, después de tomar su correspondiente curso y habiendo pagado el costo, se le nombró y se le invistió como apóstol. Y ya con esa investidura, él mismo armó su propio equipo con su familia y aquí tenemos ese grupo, el Guión Ministerio Compañía de Profetas. Ya mencioné sus rangos que supuestamente han recibido. A continuación voy a hacer una lista de las enseñanzas aberrantes heréticas de este falso apóstol. Son de las notas que tomé personalmente en ese evento donde yo estuve y las escuché de su boca. Herejías escandalosas, y ningún pastor de los que estaban ahí presentes se atrevió a contradecir a esos perversos herejes, pseudoprofetas y apóstoles del demonio. Creo que fui el único que no pasé a rendir pleitesía a esos falsos ministros. Estas son algunas de las cosas que enseñó este falso apóstol. Pero debo decir antes de esta lista que estas son doctrinas de demonios que postulan esos falsos profetas y apóstoles. Y la base bíblica en la que yo me baso para esta afirmación está en 1 Timoteo 4:1, cuando el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo lo dice, fue y es y sigue siendo un tema no mío, no de los pastores, sino del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí voy a continuación a señalar esa larga lista de doctrinas de demonios. Número 1, las falsas coberturas apostólicas. Hasta el cansancio, este supuesto apóstol decía a los pastores que no deberíamos de estar solos, que necesitamos una autoridad encima. Y por supuesto, se estaba promocionando a sí mismo. Estos apóstoles son fuertes promotores de sí mismos, infatuados y pagados de sí mismos. Número 2, la falsa paternidad espiritual. Abraza la visión de tu Padre espiritual. Eso decía. Sabemos que el único Padre es Dios. Cristo mismo dijo que a nadie le llamemos Padre. Número 3, posesión de demonios, donde todos los creyentes, según estos apóstatas, están endemoniados y ellos son los únicos que tienen el poder para liberarlos. Esta es una doctrina abominable que nunca se había escuchado hasta hace unos pocos años atrás. En la década de los 70, cuando Cristo me salvó, no se escuchaba nada, nadie predicaba ni enseñaba que hubiera cristianos poseídos. En la década de los 80 tampoco. Número 4, la enseñanza aberrante de las maldiciones generacionales en los creyentes. Tampoco estas doctrinas se enseñaron en aquellos años. Número 5, la aberrante afirmación de que estos apóstoles son quienes activan los dones y los oficios pastorales. Un análisis a Efesios 4:1, Corintios 12 y Romanos 12, vamos a encontrar que siempre estuvo en total voluntad de Dios y su bendito Espíritu el dar y repartir dones y oficios como Él quiere. Nunca estuvo ni está hoy en manos de ningún ministro el dar dones. Esto es herejía, mucho menos la supuesta activación de dones
o ministerios. Número 7, el desprecio hacia la palabra escrita logos y la promoción de un rema antibíblico que da como resultado doctrinas de demonios, interpretaciones totalmente absurdas, caprichosas, que violan toda regla hermenéutica y de exégesis bíblica. Número 7, las experiencias metafísicas o místicas que ponen por encima de la palabra escrita. Este falso apóstol testificó que tuvo una experiencia en donde dijo que Dios lo llevó al tercer cielo y que allí Dios le dijo: tú eres el león de la tribu de Judá. Nadie dijo nada cuando él dijo eso. Quiero decir que esto es herejía 100%. Este es un título cristológico, o sea, es un título de Cristo. Y todo aquel hermano pastor que diga que Dios le dijo que tú eres el león, eres un mentiroso, un falso, un anticristo, un hereje, un demonio. Además añadió: vi al Cordero y él quiere que le ayude a desatar los sellos. Otra herejía igual o peor de grave. Eso dijo este falso apóstol y nadie dijo nada. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, del 2 al 7. Dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces este hombre miente totalmente, porque dice aquí Apocalipsis 5:3, y ninguno, y eso le incluye a él, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces lo que él estaba diciendo era mentiras, mentiras y mentiras. Juan dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 4. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este versículo 5 no dice: el apóstol coronado está aquí y él es el que va a abrir los sellos. Definitivamente la palabra de Dios dice que es Cristo, nadie más. Lo que ahí fueron blasfemias. El Dios Todopoderoso no necesita la ayuda de un simple mortal. ¿A qué clase de Dios le sirven estos pseudos apóstoles del demonio que ellos les quieren ayudar a Dios? Siempre en sus visiones están queriéndole ayudar. Presentan a un Dios mediocre, pobre, impotente, a un Cristo desvalido que según esto los necesita. Claro, esos son dioses y cristos falsos, no el Dios que la Biblia que yo leo presentan, al Dios todopoderoso, al omnipotente. Pero me asombra sobremanera que pasaron alrededor de 30 pastores al final de sus herejías para que oraran por ellos, para que los profetizaran o los nombraran apóstoles o les activaran supuestamente sus dones y ministerios. Número 8. Son anticristos porque usurpan el lugar de Cristo. Esa prueba de su mencionada experiencia al ser llevado al tercer cielo es una evidencia contundente. Número 9. Blasfeman al bendito Espíritu Santo al profetizar falsa y perversamente en nombre de Dios. Lo que hacen se llama adivinación. Número 10. Amenazan a hermanos y pastores que no creemos sus doctrinas heréticas con pretendidas maldiciones sobre nosotros, que no nos tragamos sus mentiras. Saben que son falsos y mentirosos, ya que al terminar dijo él: si no estás de acuerdo con lo que enseño, no critiques, no murmuras, porque estás en contra de Dios. Ellos usan el arma de los cobardes y corruptos, la intimidación. Número 11. Se promueven a sí mismos a una sujeción ciega, a una obediencia ciega, pretendida y reclamada a esa supuesta autoridad espiritual que tienen. Su hijo, que estaba ahí supuestamente en adoración profética, no sé a qué Dios, porque al Dios de la Biblia no estaba adorando. Él, según él, estaba profetizando y dijo: sujétense a la autoridad, sométense a las autoridades espirituales que están en este altar. Me asombra terriblemente esto. Y la gente pensaba que era Dios el que estaba hablando. Eso es catolicismo, cuando los curas de pueblo, los curas de ciudad, los obispos, los cardenales, el papa exigen sometimiento. Y el católico, el miembro, no puede hacer nada más que someterse. Y estos tipos es exactamente lo mismo que están haciendo
pero ya dentro del cristianismo. Este es un claro intento de sofocar cualquier oposición a esos engaños, a esas mentiras, a esas herejías. Número 2, enseñan que ellos tienen el poder para liberar a la gente, pero no solamente eso, sino que tienen el poder para cambiar el entorno de la atmósfera pagana de la ciudad. Estos falsos cristos que le han despojado de su labor a Cristo, al auténtico. Que quede bien claro que ningún ser humano tiene el poder de liberarse, ni aún a sí mismo, mucho menos de liberar a alguien más. Quien libera se llama Jesús, el Hijo de Dios, y Él dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es otro engaño extraído de las enseñanzas y libros escritos por brujas que supuestamente ahora se han convertido, como Ana Méndez, como Rebecca Brown, Rita Cabezas y muchas infinidad de personas heréticas que han estado implantando una falsa guerra espiritual usando principios y métodos que aprendieron en el ocultismo. Número 14, la enfática doctrina dominionista, donde estos falsos apóstoles quieren dominar, quieren controlar, enseñan hasta el cansancio que tenemos el poder y que debemos reinar sobre la tierra, dominar la sociedad, dominar las personas, dominar el mundo, someter iglesias y ministerios. Hasta cierta medida ellos lo han logrado. Número 15, ante todo quieren que aceptemos el pueblo de Dios sus oficios, que son profetas y apóstoles legítimos y que Dios los ha levantado, los ha llamado y les habla directamente y les da revelación. Y nosotros como iglesias y pastores tenemos que someternos a su dirección. De lo contrario, nos vamos al infierno y estamos en contra de Dios. Esto yo lo escuché con mis propios oídos de la voz de este falso apóstol llamado César Coronado. Número 16. Usurpan la persona y obra del Espíritu Santo al pretender dar dones, activarlos y al profetizarle a toda la gente con supuestas profecías megalomaníacas que solamente aluden a grandezas, a éxito, a finanzas, a prosperidad. Solamente hablan de sus logros, de sus profecías diseñadas para acrecentar el ego y estimular la codicia de aquellos a quienes les profetizan. Número 17. Usurpan la soberanía de Dios, quien es el que conoce la vida de todo ser humano desde antes de que naciera hasta la eternidad. Dios nos conoce y tenemos su palabra. No necesitamos que nadie nos profetice. 18. Enseñan que todo creyente debe ser un profeta, cuando las Escrituras enseñan que es un don ministerial otorgado solamente a quien el Espíritu Santo elija soberanamente. Me refiero al don de profecía, porque el oficio de profeta bíblicamente cesó, no existe. 19. Ellos dicen que tú desatas el destino de tus hijos cuando les profetizas. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Si con tus palabras que tú declares vas a arreglar el mundo, vas a arreglar a tus hijos, eso es una doctrina ocultista, no bíblica. Número 20. Desatar y atar ¿qué? Supuestamente ellos atan y desatan la palabra profética. Desatan a la gente poseída, atan los demonios. Desde luego, muchos de ellos dicen, voy a soltar la palabra, como si la palabra estuviera atada o presa. Todo esto es una falsa guerra espiritual. Número 21. Enseñan que tienes que contarles todo tu pasado detalladamente. Eso huele a secta 100% católica, el confesionario, porque luego viene la manipulación. Esto es muy común en la secta G12 en los encuentros, que tienes que escribir todos tus pecados, todas tus faltas, tienes que confesar lo grave que has hecho, para luego usar esa información y abusar de ti y someterte, controlarte para que no denuncies los abusos y la mercadería de la cual son objetos. Esas sectas heréticas amenazan para que se queden callados, para que no hablen mal de ellos, para que no digan nada de sus malas experiencias, porque van a revelar sus secretos de confesión. Eso huele a catolicismo, huele a G12. Ahora resulta que estos profetas y apóstoles dicen tener la solución a todos los males de las iglesias, de los ministros y ministerios. Tienen la solución también, pueden cambiar el clima de la ciudad y todo lo que ahí sucede, ya que según ellos pueden erradicar la prostitución, el homosexualismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Claro que estas son mentiras, palabras y palabras y palabras, ya que siempre se la pasan profetizando y atando y el mal sigue creciendo. Es una mentira y un engaño. Número 22. Se han sacado de la manga, se han inventado el tema de la adoración profética.
usando bases bíblicas con pésimas interpretaciones, una pésima hermenéutica y una pésima exégesis de los pasajes bíblicos que usan para compartir esa enseñanza. No hacen exposición bíblica de la palabra para edificación, sino que las suplantan por esa nueva forma de adoración profética, donde están forzando la profecía, donde quieren que Dios les esté hablando, donde quieren sentir, quieren tener una experiencia mística. Dios nos dejó su palabra y Dios no quiere que nosotros caigamos en adivinación, en hechicería, en ocultismo. Dios quiere que su pueblo, que su iglesia, que su ministerio sea edificado en la palabra. Y el culto al que Dios nos ha llamado es un culto racional, según Romanos 12:1. Y el más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y tu mente, querido hermano, querido pastor, te sirve para pensar, para reflexionar, para analizar, para aprender, para memorizar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que aprendas su palabra, que la analices, que medites, que reflexiones y que la aceptes y que te sometas a ello. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y 1 Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, el Cristo que estos falsos apóstoles están desechando y la palabra que están desechando. Dice aquí: Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. No tropiezan en su servidor. Yo no soy nadie, ni para nadie. Estoy advirtiendo al pueblo de Dios que se aparte de esos apóstoles del demonio, de esos herejes que están destruyendo la iglesia. Conclusiones: no estoy descalificando a iglesias, a pastores o ministerios locales o foráneos. No estoy juzgando a nadie ni criticando a nadie. No tengo el complejo de que, como me dicen, ¿a poco te crees muy santo? Así me están mandando correos. No tengo el complejo de santidad. Soy llamado a vivir en santidad. Y si tú eres cristiano también lo eres, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Tampoco creo que yo tengo la verdad, soy el único y los demás están mal. No, definitivamente no tengo ese complejo tampoco. Tengo terror de llegar ante la presencia de Dios y que Dios me diga: no te conozco, porque conociendo mi palabra te quedaste callado, dejaste que esos lobos destrozaran mi rebaño. Eso es lo que me mueve. Que un día voy a estar delante de la presencia de Dios y me va a pedir cuentas como pastor, que permití que vi al lobo ahí sacar sus fauces y comerse las ovejas y me quedé callado y no hice nada. Perdóname, Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder para descalificarnos en todo momento, como iglesia, como pastores, si no nos sometemos a la enseñanza legítima, al auténtico evangélico y a la única que está revelada dentro de sus 66 libros, que son nuestra guía y modelo, la Biblia, no la revelación nueva ni profecía de ningún inútil ignorante. La iglesia y el ministerio pastoral debe pararse ahora que todavía está a tiempo, porque si no lo hace, si no corrige como iglesia local, y si los pastores no corrigen todos sus errores, sobre todo en testimonio y en doctrina, en unos años más estas iglesias cristianas y estos pastores serán sectas bien identificadas, igual que la secta Pare de Llorar de Brasil, igual que los católicos. No tendrán ninguna credibilidad ni legitimidad que avale bíblicamente que son la iglesia del Señor. Seguirán generando rechazo social y vituperio al evangelio y al santo nombre de Cristo por sus herejías y por su aberrante testimonio sectarista y fanático. La iglesia y ministerio en la comarca lagunera y en donde me escuchen en cualquier país, la iglesia va en una caída libre hacia el infierno porque no le está dando el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en sus iglesias, en sus púlpitos, en sus seminarios. No les importa la enseñanza bíblica doctrinal, solo sus experiencias místicas, que son las que explotan de manera sectaria
y presentan sus shows carnales para entretener a los santos, además de promocionar a cuanto profeta falso llega, a cuanto apóstata. Pero solo lo hacen estos pastores e iglesias porque quieren un éxito rápido, un crecimiento rápido, un éxito personal ante el mundo, ante la sociedad, ante las alianzas de pastores, sin considerar que la misma palabra de Dios los reprueba. Dios tiene otros estándares para juzgar a la iglesia y al pastor. Quiero concluir mencionando a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3. Esa iglesia era una iglesia rica. Y lo hago porque me han mandado correos y me dicen, ¿cuál frutos tiene usted? ¿Cómo se atreve a hablar del apóstol Guillermo Maldonado? ¿Cómo se atreve usted a hablar del profeta Aarón Barrientos si llena los estadios? ¿Y usted qué llena? No lo va a llenar. Déjame contestarte a ti que me preguntas por mi fruto. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 3 que la iglesia de Laodicea era una iglesia que decía que era rica, se había enriquecido, no necesitaba nada, todo lo tenía, prosperidad. Es decir, ellos miraban que tenían mucho fruto, pero Cristo les dijo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Véalo en su Biblia, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje para todas las iglesias de aquí de la comarca lagunera que salen en la televisión sus pastores, que tienen grandes congregaciones de 500, de 1000 o más almas y que se jactan de vivir en las zonas residenciales, de agarrar cientos de miles de pesos al año. Esos pastores que sienten que lo tienen todo, esas iglesias grandes que según ellos tienen mucho fruto, a esas iglesias es a las que les dice Cristo, tú eres un miserable, desventurado, ciego, desnudo. Úngete de colirio para que se te abran los ojos y veas cuál es tu condición, hermano pastor. No me ataques a mí, porque yo no te estoy atacando. Yo estoy defendiendo la palabra de Dios, estoy hablando del evangelio verdadero de Jesucristo. Soy un pastor llamado por Dios y Él me va a reclamar a mí. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser pastor, enseña la palabra, el verdadero evangelio, comprométete con Dios, aunque tengas 2 o 3 personas. Ama a Dios, sométete a su palabra, no busques en experiencias místicas, en señales, en milagros falsos de esos profetas mentirosos del demonio que se fabrican sus propios milagros fraudulentos que ni los paganos creen. Pues eso sí, pero muchos hermanitos hay tontos, creen a esos falsos milagros. Defiende a Cristo, defiende su palabra, defiende el verdadero evangelio y si eres pastor, defiende las ovejas, porque Dios te va a pedir cuentas. Si tú ves venir al lobo, debes atacarlo. Vi hace unos días y me conmovió hasta las lágrimas ver a un pastor de ovejas montado en su caballo, ver el rebaño de ovejas y ve venir a un lobo como a 50 metros. Este pastor, sin pensarlo 2 veces, tomó el rifle y empezó a dispararle repetidas veces a aquel lobo. Yo me llené de lágrimas en ese momento, porque inmediatamente comprendí cómo es posible que si un pastor de ovejas las defiende con su rifle, trata de matar al lobo. ¿Cómo es posible que muchos pastores saben que hay lobos, que muchos falsos apóstoles, profetas, inmorales, vividores, que practican doctrinas de demonios, que practican la proyección astral, que se salen de su cuerpo, que hacen mercadería con el pueblo, que son inmorales, que se han casado, que han adulterado, que hay evidencias en el internet? Están todas esas denuncias y sin embargo ven venir al lobo aquí a la laguna y se quedan callados, permiten que entren y despedacen las ovejas. Dios te va a pedir cuentas. Arrepiéntete, porque Dios te va a pedir cuentas si tú eres un pastor.
vas a estar delante de la presencia de Dios, y si no te arrepientes, Cristo solamente te va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Gloria a Dios. Cristo vive. Para aquellos hermanos que están en contra de las denuncias que el pastor Juan Navarro está haciendo y que se preguntan cuál es el fruto de este pastor, quiero decirte que en los últimos 7 años que estuve en la radio predicando la palabra de Dios a toda la comarca lagunera, en la 600, la Mexicana, la 1410, la 1380, la Romántica y finalmente en la 1450, la Bonita, Dios hizo prodigios y maravillas, sanando, milagros maravillosos Dios ha hecho a través de este inútil. Y mucha gente se ha convertido y actualmente se congrega en diferentes iglesias de la comarca lagunera. A la salida de la radio, Dios me permitió empezar a ministrar su palabra a través de internet, una página web y un blog y un canal en YouTube. Y en ese blog tengo ya bastante tiempo compartiendo las enseñanzas de la bendita palabra de Dios, predicaciones en audio y video, enseñanzas escritas. Actualmente el pueblo de Dios de más de 70 países ha estado entrando a mi blog y me han estado llamando por teléfono, me han estado mandando correos electrónicos, he estado platicando con hermanos, con pastores vía Skype y han solicitado las enseñanzas y las predicaciones que Dios me ha dado en muchos países, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, aún en Israel, en Inglaterra, en España, en Francia, en Japón, en muchos países del mundo. Mucha gente está entrando a escuchar las predicaciones de este servidor, a bajar los escritos, los estudios bíblicos. A muchos hermanos les he compartido la palabra de Dios por correo electrónico, les he estado mandando los estudios bíblicos desde Alaska, México, diferentes ciudades de México, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, el Caribe, Puerto Rico. En muchos países Dios me ha permitido conversar con estos hermanos a través de las redes sociales. Dios me ha permitido recientemente iniciar también en Facebook un grupo de sana doctrina y apologética donde tengo ahorita casi 100 hermanos de muchos países del mundo donde les estoy compartiendo la palabra de Dios a través del audio y a través del escrito y en vivo vía chat. Estoy compartiendo con muchos hermanos del mundo la palabra de Dios. Y aunque yo personalmente no he viajado a muchos países, sin embargo, diariamente me escuchan cientos de hermanos en aproximadamente 100 países diferentes del mundo. No tengo megalomanías, no tengo sueños de grandeza, ni presumo nada. Todo este testimonio te lo doy para la gloria de Dios, de que en este mismo momento, en la madrugada, a mediodía, en la noche, a cualquier hora, en muchos países del mundo están escuchando las predicaciones, que son ya muchas que están subidas en internet, predicaciones, testimonios, que Dios ha permitido que se publiquen totalmente gratis para que todo el pueblo de Dios las escuche. Pastores me han llamado de la capital de México, hermanos, predicadores, maestros, y me están solicitando las enseñanzas que estoy compartiendo. Le doy gloria a Dios por cada uno de ellos, por los hermanos, por las hermanas, que me dan testimonio de que Dios los está sacando de la herejía, de la apostasía, de la mentira, y le dan gloria a Dios porque Dios está usando mi vida para enseñarles la palabra de Dios. Todo esto solamente es para su gloria. Asimismo aquí en México, en Guadalajara, en Querétaro, en Monterrey, me han pedido recomendaciones, que recomiende una iglesia de sana doctrina. Se me ha pedido lo mismo en Los Ángeles, California, en Nebraska. En otros países también me piden que les recomiende una iglesia de sana doctrina, lo cual obviamente no conozco pastores en aquellos países. Apenas nos estamos conociendo, entonces es muy difícil recomendar a alguien que uno no conoce, que uno no ha escuchado. Yo sé que Dios tiene un remanente fiel en todos los países. Aún aquí en México hay pueblo santo, hay iglesias temerosas, hay pastores
temerosos de Dios que no se han involucrado en estas sectas de Reforma Apostólica, ni tampoco de G12, sino que se están guardando, tienen temor de Dios, no han caído en estos grupos heréticos tan nocivos de hoy. Espero que Dios bendiga donde quiera que se escuche esta predicación, esta denuncia, que Dios bendiga a su iglesia, a su remanente fiel, y que sigamos firmes en la batalla. La palabra de Dios nos lo dice claramente a través de Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla. Este es un trabajo difícil que no cualquier pastor hace, decir nombres de pastores, de hermanos, de ministerios. Sé que mi reputación está siendo despedazada por los enemigos del Evangelio, no por el auténtico pueblo de Dios, sino por aquellos fanáticos seguidores de esos lobos rapaces, de esos falsos apóstoles, de esos falsos profetas. Pero mi reputación no me importa. Pueden hablar y decir lo que quieran de su servidor. Lo que me interesa y me preocupa y me ocupa es ser aprobado por Dios. Estar delante de Dios en todo momento aprobado y continuar enseñando su palabra. Mi compromiso no es con el hombre, sino con Dios principalmente. Aunque sé respetar a todo ministerio, a todo pastor legítimo, y sé trabajar en equipo, como lo hemos hecho aquí formando en la comarca lagunera la Alianza de Sana Doctrina, a la cual invito a pastores de la laguna que quieran participar en una alianza de pastores comprometidos con la verdad de la palabra, con el Dios de la Biblia, no con pastores heréticos, con falsos apóstoles, con falsos profetas, con pastores de prosperidad, ni con pastores de G12 que son traidores del Evangelio de Cristo y de la palabra que Dios mismo nos ha revelado. Por último, quiero decir que yo no puedo recomendar las iglesias ni a los pastores que mencioné al inicio. Lamento mucho, hermanos de aquí de la comarca lagunera, que me preguntan y me dicen: hermano, ¿a qué iglesia puedo asistir? ¿A qué pastor usted me recomienda? El problema es que yo no puedo recomendar a un pastor como Pastor Víctor, no lo puedo recomendar porque ahora ya se está asociando con falsos apóstoles. Desde esa ocasión que fuimos el 16 de septiembre a este evento, jamás me volvió a llamar, pero quiero decir lo que sucedió en ese evento. A él lo subieron a la plataforma, lo tumbaron y lo llenaron de aceite, y a partir de ese momento, a partir de esa experiencia que él tuvo, yo no sé qué sucedió, pero a partir de ese momento él jamás me volvió a llamar, jamás me dio ninguna explicación, no tuvo la mínima ética ministerial para decirme: pastor, muchas gracias por el tiempo que me ayudó, muchas gracias por el apoyo, porque hay una ética ministerial y hay un compromiso cuando somos pastores asociados, cuando estamos trabajando en una iglesia, en un ministerio o en algunas misiones. Este pastor simplemente se hizo loco, le llamé en muchas ocasiones, siempre me dio pretextos. El día que lo fui a buscar hasta su casa me dijo: mañana voy a su casa, y hasta la fecha no llega. Son mentiras, y un pastor no debe de ser mentiroso. Por tal razón yo no lo puedo recomendar a ningún hermano y a ninguna hermana que vayan con este pastor. Pero esto no es lo peor. Me llamaron ahí donde tienen la misión en Nazas, los dueños del local, la hermana Sandra, su esposo, para que yo fuera, porque este pastor ya se asoció con un apóstol, el apóstol Igor, y lo llevó a que predicara, y a mí me llamaron. Yo no fui a esa iglesia por mi cuenta, esta vez que me llamaron, ni mucho menos fui a dividirle su misión, nunca. Hay testigos. Los dueños de esa casa me llamaron y me dijeron que querían que yo estuviera ahí para que escuchara a ese apóstol y les dijera si ese apóstol estaba hablando el evangelio o si estaba trayendo herejías. Estuve ese día, estuve tomando notas, y efectivamente todos los apóstoles que se hacen llamar apóstoles, todos están cortados por la misma tijera herética, y todos hablan de la paternidad apostólica, se la pasan profetizando, y eso fue lo que hizo. Le profetizó al pastor, un pastor neófito que apenas tiene 1 año, va para 2 años de que empieza a pastorear, sin ninguna capacitación teológica, sin ninguna experiencia ministerial, y le profetizó: tú también vas a ir a las naciones. Imagínate, ¿qué va a hacer un neófito a las naciones? Como el otro neófito de aquí, ¿verdad? Este falso profeta Aarón Barrientos. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué palabra predica? Ninguna. Solamente se la pasan gritando
saltando y haciendo un escándalo como locos, como esquizofrénicos que son, fabricándose sus milagros y engañando con falsas profecías. Pero este supuesto apóstol le profetizó que iba a ir a las naciones. Y claro, esto le gusta a este pastor que estuvo viniendo a la casa de su servidora a recibir estudios doctrinales, teológicos, y desde ese momento que les comento, ese 16 de septiembre, jamás me dirigió la palabra hasta la fecha. Yo soy el que lo busqué y solamente una ocasión, solamente de saludo, no hemos tenido ninguna conversación. Cuando un pastor que empieza a conocer la palabra de Dios, la verdadera doctrina, el fundamento, porque la mayoría de los pastores hoy desgraciadamente no conocen la doctrina cristiana. Por esa razón caen en apostasía, incluyendo a los hermanos, líderes, ancianos de las iglesias. No conocen los fundamentos doctrinales. Viene cualquier doctrina herética y los arrastra, los revuelca, se los lleva. Por eso ellos no pueden saber si el movimiento de la Reforma Apostólica es legítimo o no, si el movimiento de G2 es legítimo o no. No lo saben, dicen, no sabemos, Dios va a sacar las cosas. Hablemos de amor. Dios hace responsable a todo líder y a todo pastor de iglesia. Y tienes que saber. La Biblia dice que los requisitos para los obispos, para los ancianos, para los pastores, tiene que ser un retenedor de la palabra fiel, alguien que conoce la palabra, no cualquiera que porque canta bonito, que porque toca bonito ya es el líder de la iglesia. Al menos eso hacen hoy, ¿verdad? Ya cualquier cantante llega a ser hasta pastor, solamente porque graba un disco, 2 discos, 3 discos, y ya es internacional y pastor. Terrible tiempo nos ha tocado vivir hoy. Termino diciéndote que es muy lamentable esto que he estado compartiendo. Siento herir los sentimientos de algunos hermanos. Dios les bendiga. Espero que me perdonen. Pero yo no tengo nada, reitero, no tengo nada personal en contra de ningún hermano ni de ninguno de los que he mencionado. Lo que ellos han estado haciendo ha sido un daño público. Por eso hago esta denuncia pública. Hay muchísimos más escondidos en sus 4 paredes que están enseñando herejías. Y yo nunca los he mencionado, porque el trabajo que están haciendo ellos es encerrados en sus 4 paredes y no es público, no lo sabemos, ni yo lo sé. Entonces, yo les comenté la experiencia que yo tuve ese 16 de septiembre cuando estuve ahí, en ese Teatro Nazas de Torreón, con ese supuesto ministerio profético y apostólico, Ministerio Selyón, que yo no sé si sean ellos los autores y los creadores de esa falacia doctrinal llamada adoración profética, que no tiene bases doctrinales definitivamente legítimos para enseñarla. Es un misticismo solamente. Misticismo, experiencias esotéricas, lo que se consigue. El culto al que somos llamados a darle a Dios, según Romanos 12:1, es un culto racional. Significa que debes usar tu razón, tu discernimiento, tu pensamiento, tu mente, para evaluar, para meditar, para tomar decisiones. Y el más grande mandamiento de amar a tu Dios con toda tu mente significa que tienes que usarla. Usa tu mente, piensa, reflexiona, evalúa. Gloria a Cristo Jesús. Para todos los hermanos y hermanas que van a los congresos de adoración, de alabanza, en los conciertos, cuando tú escuches a los que están dirigiendo la alabanza y te digan, no piense, abandone su mente, sienta. Ese no es un lenguaje de un ministro auténtico de Dios. Eso no es de Dios. Cuando tú escuches a los que ministran la adoración en las iglesias, en las congregaciones, en los conciertos, y que te digan, vamos a sentir la presencia de Dios. Y cuando te digan ellos, no pienses, no uses tu mente, déjese llevar por la presencia de Dios. Quiero decirte, con esas 2 citas bíblicas solamente que he mencionado, Dios quiere que tú uses tu mente cuando le adoras, cuando le ofreces alabanza, adoración. Dios demanda un culto y una adoración racional, que uses tu mente. Todos aquellos que te dicen no piense, déjese llevar, no son ministros de Cristo auténticos. Eso lo hacen los líderes de las sectas fanáticas que lavan el cerebro a sus seguidores con el fin de destruirlos, de despojarlos, no solamente de lo que tienen,
sino aún de su cerebro, y hacerlos adeptos de ellos, que los defiendan a ellos. Eso sucedió ya con Jim Jones, un pastor americano que posiblemente haya empezado bien, pero que se dejó llevar por las experiencias místicas, que recibió doctrinas de demonios y que finalmente llevó a casi 1,000 personas a un suicidio masivo en Guyana. Aquí también en Texas, un David Koresh hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque le dijo: déjese llevar, no piense, escuche la voz profética, porque Dios me habla, lo que Dios me dice, lo que Dios me revela. Ese es el peligro que hay hoy y que está destruyendo principalmente iglesias pentecostales y carismáticas. ¿Por qué? No le están dando el lugar a la palabra escrita. Dios dio la revelación escrita porque ya no necesita de hombres profetas. La principal función del profeta fue que nos dieran la palabra escrita. Y dice Pedro que tomó a los santos hombres de Dios, y nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue el Espíritu de Dios el que los tomó. Y ahora tenemos 66 libros de la Biblia donde Dios, cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. ¿Quiere usted que Dios le hable? Abra su Biblia, léala, apréndala, créale a la Biblia, reflexione seriamente en ella, vaya más allá si es pastor, compre diccionarios, léxicos, instrúyase y sea responsable. El camino corto para el éxito es simplemente profetiza, di que fuiste al cielo, que Dios te habló, que te ha dado una profecía, una revelación de que va a haber un terremoto mañana en tal país. O di que Dios te llevó al cielo y que anduviste en el paraíso de Dios y luego que te llevó al infierno, y con eso basta para que seas internacional y para que tengas cientos de seguidores. O si eres un cantante que canta muy bonito, con un disco, con 2 discos ya te haces internacional. Esa es la vía corta para el éxito del mundo. Pero para estar en la presencia de Dios, ser un cristiano legítimo, un ministro legítimo, hay un camino largo. Y ese camino, para principio de cuentas, es angosto, y pocos son los que andan por él. La mayoría andan por el camino ancho conforme al mundo, siguiendo la corriente del mundo y bajo la potestad del príncipe de este mundo. Te conmino en el nombre de Cristo Jesús a ofrecerle a Dios un culto racional. Tu servidor ha sido músico y adorador de Dios desde los 16 años. Así que conozco la historia también de México, de la música cristiana en mi país, en México. Conozco la historia, conocí a los pioneros cantantes y conozco ahora la música moderna y la trayectoria tan meteórica de estos llamados salmistas, que son unos burros que no saben nada de doctrina ni de teología, pero que ya muchos de ellos son hasta pastores y, según esto, ministran adoración profética. ¿Qué es eso? Solamente experiencias esotéricas donde supuestamente es Dios el que les habla, el que les da profecía. Déjame decirte que es otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu el que ellos están llevando a cabo. Dios tenga misericordia, Padre, en el nombre de Cristo. Libre a su pueblo, aquellas ovejas que son suyas y que escuchen su voz, Señor, usted líbrelas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga, tu servidor, el pastor Juan Navarro.